Mediante la cámara tenemos esta obra preciosa de la muchacha y la perla, la chica y la perla. Lo primero que voy a hablar es del encuadre. El encuadre es un concepto, un principio muy especial. Pasa de que algunas personas que hacen la reproducción de obras en diferentes formatos, recortan, ¿no? Esto no vale, esto no vale, esto no vale. Yo necesito que esté de este tamaño, por ejemplo. Esto es suficiente para mí, porque eso es lo más importante de esta obra. La carita del personaje con su ropa, ya, listo. Entonces, ¿qué hacen? Mutilan la obra, pero esto es una obra. Su distribución en el espacio está bien puesto. Esta masa que vemos aquí, en todo este rectángulo que vemos, está estudiada previamente. No es algo que se pone por poner, sino es la distribución de los elementos en este espacio. Por eso es que se ve tan agradable esto. Y aquí hay algo muy especial, que es el espacio para hacer un pequeño balance. Pasa que los ojos son tan pesados que al llevarse a una dirección van a necesitar un espacio aquí. Pesan tanto los ojos que necesitan un espacio como este. Entonces el maestro lo que ha hecho es darle de forma consciente un espacio aquí para que los ojos pesados tengan un poco de aire. Y también ha puesto ese mismo aire en la parte de arriba, y también naturalmente respecto al vestuario, al atuendo, va a estar ese espacio por aquí. Entonces vemos que en el lado derecho del personaje hay más espacio. Esto lo menciono para que tengan en cuenta lo siguiente. Si yo empiezo de más a menos y voy a hacer una práctica reproduciendo, imitando, haciendo una réplica de una obra artística histórica, yo debo de observar muy bien cómo está distribuido en el espacio. El primer paso, recordemos que es el llamado encuadre. ¿Y qué hago? Pues hago un cuadro grande. De repente es mi hoja A3, mi hoja A4, mi cartulina de 50 por 65 centímetros, pero este espacio mismo es el que va a contener mi personaje. Este espacio es para todo mi personaje. Y ahora, ¿qué empiezo a hacer? Pues empiezo a evaluar cómo es que esta masa completa va a estar distribuido aquí. Como podemos ver, no va a estar en todo, sino va a estar en este pequeño espacio. No va a estar al 100%, sino en este espacio. Entonces, ¿cómo haría? De forma general, lo primero que tendría que hacer aquí es ver qué unidades o qué unidad, hablando ya de la obra completa, me va a permitir distribuir todo este espacio en este nuevo espacio en que voy a hacer la réplica. Entonces, en este momento yo estoy usando el método de pinza y estoy colocando aquí mis dedos, como pueden ver, para ver las unidades. Tengo aquí una y tengo aquí dos. Si yo comparo estas unidades y la giro, yo voy a ver que el ancho mismo de la cabeza hasta la parte de arriba de esto que pareciera un turbante tiene este ancho, y aquí es mucho más grande el ancho. Entonces empiezo a hacer las comparaciones. De momento al ojo. Entonces ya vi que son 2 unidades hacia arriba, y el ancho total de esta misma unidad me va a permitir ver que el rostro va a tener este anchito mismo. Entonces voy perfilando esto. Aquí va a estar esta masa, y esto va a ser mucho más ancho que lo demás. De momento yo ya tengo una forma, y es una forma general.
Ahora necesitaría otras unidades para poder conseguir el aspecto completo. Cuando estamos dibujando algo o alguien, debemos de recordar que va a haber unas masas que van a ser más grandes y otras masas que van a ser no tan grandes, van a ser medianas y pequeñas. Todo eso debe de estar resuelto aquí. Nuestro error al dibujar es que hacemos una partecita y pasamos a otra partecita y otra partecita, y así cuando vamos pasando de esas partecitas se nos empiezan a pasar centímetros y se queda muy grande hacia arriba, muy ancho, y no queda en el espacio específico que debería de quedar. Entonces, ¿qué hacemos? Con el método académico, estas masas grandes las empezamos a dejar hacia adentro. El encuadre me permite hacer que no se salgan, que no se vayan. Y mediante algunos métodos, algunas formas, algunos principios, vamos a conseguir que poco a poco se logre llegar a la meta que está aquí. Esta es la meta, lograr el parecido en este personaje. Ahora, yo tengo todo este espacio para el óvalo de la cabeza, y ahora va a tener una distribución nueva, porque va a ser todo el óvalo, y todo este óvalo, si yo lo parto a la mitad, miren como estoy haciendo con el método de pinza, tengo 1, tengo 2. Entonces, a la mitad de todo este óvalo voy a tener esta división. Eso es lo primero que voy a tener de forma general. Y ahora, ya tengo este límite. Con esto ya estoy pasando al encajonar, que sería empezar a colocar en líneas más pequeñas, en cuadrantes más pequeños, cada uno de los elementos. Me voy a las partes más pequeñas y veo, a ver, este sector ¿a cuánto equivale? Tengo 1, tengo 2, tengo casi 3. Entonces empiezo a colocar aquí mi diferencia de distancia. Voy probando primero mi pinza. 1, 2, todavía un poco más grande, más separado. Y voy viendo 1, 2, allá, un poquito menos. 1, 2, ya, excelente. Entonces voy a tener esta pequeña distancia que la voy a comparar con esta distancia y va a pasar casi del 3. Por aquí más o menos va a llegar. Lo mismo hago con el método de inicio y fin en el lápiz. Hago esto aquí, tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Luego empiezo a colocar en este momento con el encajonado algunas líneas libres para lo que es la nariz. Los ojos van a ir en este ángulo y empiezo a establecer ya la distribución de los elementos más pequeños. En mi caso yo hago estas formas. La oreja va a estar más o menos por aquí. Y este dibujo, como pueden ver, es bastante rápido. No tengo por qué preocuparme en generar ya el parecido, sino que solamente necesito distribuirme en el espacio. No me importa nada más. ¿Todo claro hasta aquí, Andy? ¿Todo claro hasta aquí, Karina? Bien, muchas veces vamos a querer que nuestras líneas estén limpias. Eso nos puede tomar un poco más de tiempo. Hay algunos que nos obsesionamos mucho con ello porque así nos han enseñado, así disfrutamos nuestro dibujo y en eso no hay ningún problema. Pero igual, así sean muy finas, muy delicadas, necesitamos que esas líneas nos orienten bien. Ahora vamos a pasar de esta parte de la explicación, de ir del encuadre al encajonado, a centrarnos en algunas partecitas mucho más pequeñas. Para completar mi dibujo lineal, lo primero que he hecho es ver los límites del llamado encuadre. ¿Y en qué me ayuda el encuadre? El encuadre me permite colocar el límite izquierdo, el límite derecho, el límite superior y el límite inferior. Es como colocar en un cuadro
cada uno de los elementos. Ese es el encuadre. El segundo paso son los encajonados. Hay algunas cajitas que no necesariamente son completamente cuadradas o rectangulares, y todas estas me van a permitir distribuir cada uno de los elementos, si es 1, si es 2, si son 3. Entonces usamos para eso algunas formas básicas, triángulos, cuadrados, círculos, formas básicas que nos permitan empezar a distribuir en esa gran caja en el que hemos encuadrado cada una de las formas que van a estar hacia adentro. El tercer principio, hablando de esta etapa, tiene que ver con lo que son las proporciones, y esas proporciones se consiguen mediante la comparación de tamaños. Aquí usamos algunas líneas guía, líneas y medidas. Todas nos van a ayudar a conseguir el parecido al 100%, las proporciones. Y ahora vamos a ver cómo se ubican esas proporciones aquí. Yo ya estoy en esta forma que es más pequeña, más reducida, y todas estas formas que habíamos visto hace un momento me van a permitir ver un parecido hacia arriba y ver un parecido hacia abajo. Por ejemplo, yo voy a tomar de medida desde el mentón hasta los labios. Tengo aquí 1, tengo aquí 2, tengo aquí 3 y tengo aquí 4. Tengo 4 unidades hacia arriba. Y ahora, ¿qué voy a hacer con esas 4 unidades? Estas 4 unidades las voy a girar. Voy a cambiar de mano. Mentón, mira dónde está mi dedo. Inicio del labio, tengo esta medida. Si sé que se me va a pasar y muevo mucho los dedos, cambio de método. Tengo aquí 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Hasta el final llega 4. Pasa incluso la parte de los párpados. Ahora este tamaño lo giro. Entonces hago el giro desde la parte más externa del lado izquierdo y tengo aquí 1 y tengo aquí 2. Entonces me doy cuenta que esto es una distancia de 4 de altura por 2 de ancho. Mi medida de proporción va a ser esta. Habíamos visto en otras sesiones y en otros modelos que la medida iba del mentón hasta la parte de aquí. Pero como parte del estudio podríamos tomar el ancho de los ojos, girar y seguir proporcionando, esto llega a ser un tanto libre, un tanto relativo. Pero el principio es el mismo. ¿Y cuál es el principio? Tengo que hacer muy buenas proporciones. Entonces yo ya tengo la forma grande y lo demás. Hago el estudio aislado de la parte del rostro. Ya tengo mi encuadre y empiezo a colocar aquí mis líneas que lleguen a 4. Empiezo a medir, tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Lo estoy haciendo rápido. Paso ahora este ancho de aquí hacia este lado. Tengo aquí ya mis 2. Empiezo a colocar mis líneas al ojo nada más. Me llevo este 1 y listo. Ya tengo más o menos mis cuadrados perfectos. Y ahora, ya hice mi delimitación, que es esto, lo que llamamos el encuadre. Ahora voy a empezar a hacer los encajonados usando formas básicas para cada uno de estos. Me voy fijando en mi modelo. Ya vi que tengo este espacio donde llegaría hasta los labios. Veo que se van a pasar un poquito de este sector. La nariz iba a quedar por aquí. Voy colocando por aquí la línea para los labios que se van a pasar un poquito. Hago la forma, miren, de manera general. Ahí está, va a estar un poco más adentro. No reparo en otras cosas. Y ahora voy a la segunda unidad. Y me doy cuenta que de la segunda unidad va a estar la punta de la nariz casi en el centro. Entonces la punta de la nariz va a estar por aquí.
Y si la punta de la nariz va a estar por allí, me doy cuenta que aquí va a haber un ángulo, va a cerrar hasta este lado y listo. Ahora voy a llevar la tercera unidad. La tercera da desde el centro hasta la parte de los párpados. Hasta aquí quede. Y si va a tener... Entonces me doy cuenta que aquí hay una línea, fíjense. Va a ser una diagonal con este aspecto. No estoy tomando las medidas de arriba hacia abajo. Y hasta aquí yo ya tengo de forma general mi encajonado. Estoy usando estas formas para poder delimitar mi espacio de trabajo. Ahora, ¿qué va a tocar? Voy a empezar a comparar estos tamaños con los otros tamaños. ¿Para qué? Para darme cuenta si es que consigo o no consigo el parecido. Esta masa de aquí en altura es similar a esta otra masa en altura. Entonces, cuando yo esté haciendo el dibujo final, yo debo de ver que esto no me quede más grande o mucho más pequeño que esta otra masa, porque en altura son similares. Si me voy a este otro ojo y no miro hasta los párpados, sino solamente la parte del ojo mismo que se observa, toda la parte blanca, digamos, y la comparo con otra masa, mira, ve, esta altura es similar a la parte del labio de la parte de abajo. ¿Todo claro hasta aquí, Andy, Karina? Sí, profe. Gracias, Andy. ¿Todo bien, no, Karina? Gracias, hija. Ahora, yo ya les estoy mencionando el proceso que hemos estado estudiando poco a poco. Lo estoy resumiendo en este momento para nuestros amigos que no se han podido conectar en la sesión del día de hoy para repaso suyo, pero quiero que vean que estos métodos que son así muy básicos y muy prácticos, que son las pinzas, las unidades, las comparaciones, nos van a permitir acercarnos desde más a menos, porque así es el proceso académico, vamos de más a menos. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es comparar estos tamaños para que el ancho, por ejemplo, hablando de la altura misma de los labios, sea similar a la altura de este ojo de aquí, porque este tamaño debe de ser similar a este tamaño, porque así me está diciendo el modelo. Mira, la altura de este va con este. Ahora, estas líneas en lo que son las proporciones, les reitero este proceso, hemos encuadrado, hemos pasado a los encajonados y ahora para las proporciones vamos a usar varios tipos de línea, horizontales, verticales, diagonales, y vamos a tomar muchas medidas de referencia para poder conseguir el mayor parecido en el dibujo lineal. Voy a pasar a las líneas guía horizontal y diagonal. Si yo hago esta forma primero diagonal, me doy cuenta que hay este ángulo entre este punto y este punto, miren. Hace este ángulo. Entonces, si yo hago el mismo ángulo, se supone que debe de quedar por aquí. Si hago este otro ángulo, paso ese ángulo por aquí y debería de quedar más o menos así. Con eso yo ya tengo más o menos de referencia cuál sería el ritmo de distribución en el espacio. Tengo las básicas que son las horizontales. Mis horizontales, miren, me hace ver que este ojo está más abajo que el otro. Sigo, este ojo va a estar más arriba que el otro. Paso a mis verticales. Este ojo está más al extremo. La parte de la comisura de esta parte del labio está mucho antes que la parte del lagrimal. Sigo viendo, esta forma de aquí, que es de la parte superior del labio, más o menos coincide con la altura de lo que es el lagrimal. Entonces,
voy viendo en mi dibujo, este sector va a coincidir con ese lado. Mira, en esto está bien la altura, pero lo que no está bien es la ubicación. Entonces voy observando y diciendo, ya, entonces esta parte debería estar un poco más a la derecha. Empiezo a correr mi dibujo poco a poco y con eso ya voy definiendo bien las correcciones antes de empezar a dibujar, porque de momento estoy encuadrando, estoy encajonando y estoy viendo las proporciones y recién voy a pasar a terminar mi dibujo lineal, porque este dibujo lineal va a conseguir el parecido antes de que empiece a presionar tanto con mi lápiz. Por eso es que hacemos varios bocetos, o bueno, empezamos siempre con la etapa del boceto, que permite generar ya un parecido para no estar borrando y borrando y borrando. Las otras líneas, aparte de las horizontales y las verticales, son las líneas rítmicas de la forma. ¿Cuáles son esas líneas rítmicas de la forma? Por ejemplo, la parte de aquí superior de lo que es el ojo. Este ángulo de aquí va a contradecir a este otro ángulo. Entonces yo tengo esta forma. Tengo esa forma en ángulo. Si yo lo paso por aquí, tengo esta forma y esta forma del ángulo. Entonces la parte de la cabeza va a girar así. Ese es el ritmo mismo de estas formas. Luego me doy cuenta que esto va a salir un poco y finalmente va a entrar por aquí, va a hacer el corte y ya. Con esto voy consiguiendo el parecido. Me voy a la parte del mentón, el mentón va a venir más o menos por aquí y empiezo a hacer los cortes. Haciendo esto de la comparación. Yo estiro mi brazo, miren, estiro mi brazo y voy viendo. Oye, esto coincide, este ángulo es el mismo y empiezo a comparar. Mira, este no ha quedado tan parecido. Entonces, ¿qué hago? Como estoy haciendo todavía el dibujo básico, voy corrigiendo, generando el parecido. Mira, ¿cómo es la forma de la nariz? Tiene este ángulo y luego contradice a este. Ya, entonces empiezo a hacerlo también. Busco la similitud, esta parte de aquí, y voy consiguiendo poco a poco el parecido. Esta es la parte que toma más tiempo del dibujo lineal porque voy a empezar a hacer comparaciones y comparaciones y comparaciones y comparaciones. Si se han dado cuenta, he empezado de más a menos. Tengo específicamente lo que voy a dibujar, el encuadre. Luego he empezado a usar el encajonado a partir de algunas proporciones. He tomado como referencia esta unidad y he visto que es 4×2. He usado aquí el método de lo que son la cuadrícula y esto me está ayudando a proporcionar bien el tema del tamaño de cada una de las partes. Ahora me va a tocar empezar a hacer las comparaciones de las líneas para distribuir bien los elementos en este espacio en el que voy a dibujar. Hay que pensarlo, recuerden, en masa. Esta masa de aquí en comparación a esta otra. Las dos líneas básicas para usar aquí, Karina, para usar aquí, Andy, es los centros. Mitad hacia arriba, mitad hacia abajo. Mitad hacia izquierda, mitad hacia derecha. Y a partir de ello se nos va a hacer mucho más sencillo el proporcionar. Porque si es que estamos pensando en esto no de forma grande a pequeña, sino de forma pequeña a grande, voy a empezar a hacer por aquí el ojo, va a terminar por aquí y ya se pasó de todo el espacio. Entonces el encajonado, el encuadre, como primera etapa nos va a ayudar a dejar esto específicamente en un sector. Entonces yo ya tengo mi límite y dentro de este límite que es el encuadre voy a tener unas pequeñas cajas para conseguir un mayor parecido.